buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hoy nos encontramos en este espacio para la última clase de este ciclo de actualización en Derechos Humanos, esta actividad de capacitación que iniciamos el mes pasado. Bueno, hoy llega a su fin con la participación de la doctora Verónica Gómez. En este momento les estoy dejando, como siempre, en el chat un enlace para que puedan completar un formulario y así acreditar su participación en esta jornada. También comentarles que ahí mismo pueden encontrar otro enlace para escribir preguntas, aportes que crean convenientes realizar sobre la exposición de Verónica, y sobre el final se les dará espacio a ese ida y vuelta con el auditorio que la acompaña hoy. Solamente recordarles que se encuentra activa el aula dentro del campus virtual del instituto. Ahí pueden encontrar el material, los videos de las jornadas anteriores, y a partir de que terminemos esta charla de hoy, también van a poder descargar sus certificados de participación. Dicho esto, tomará la palabra ahora el doctor Marcelo Krikorian. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Efectivamente, es hoy la actividad de cierre del programa de actualización en Derechos Humanos que organiza el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia y también el Instituto de Formación e Investigación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de la provincia de Buenos Aires. Corresponde brevemente, antes de presentar a la doctora Gómez, expresar el agradecimiento particularmente a la presidencia de la Suprema Corte por impulsar estas actividades que son tan importantes, por abrir la actividad a la comunidad, no solamente para quienes integran el sistema judicial, al Instituto de Estudios Judiciales y a su plantel profesional, al doctor Grajales, relator de la presidencia, y también destacar que hemos tenido dos primeras actividades con un gran número de personas participantes, como se está registrando ahora también, con el doctor Fabián Salvioli, con la doctora Julieta Rossi. Las tres actividades, sumado a la que tendremos hoy con la doctora Gómez, estarán disponibles en el campus, esto es el video, la grabación de la actividad, y también próximamente tendrán un cuestionario tipo múltiple opción relacionado con los temas que se han abordado en cada uno de los encuentros. Esto es usual en el Instituto de Estudios Judiciales para otorgar la certificación respectiva. De todo ello van a tener, por supuesto, noticias e información vía correo electrónico. Quiero ahora sí presentar a la doctora Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que la mayoría o casi todas las personas lo conocen, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos que existe en el mundo, juntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La doctora Gómez es una destacada jurista, formada en la Universidad de Buenos Aires, como abogada, también como traductora e intérprete, con una formación de posgrado en la Universidad de Nottingham en Reino Unido, con máster en leyes, que también tiene un recorrido muy interesante como coordinadora de programas internacionales de cooperación, de capacitación con distintas instituciones académicas del mundo, que a su vez es directora de educación del Centro
de estudios políticos de la Universidad Nacional de San Martín. Allí también hay una maestría en Derechos Humanos y Democracia en esa universidad, que es también profesora invitada en una cantidad importante de universidades de distintas regiones del mundo, pero fundamentalmente, si tuviéramos que sintetizar todo ese recorrido curricular, conduce a una vida dedicada al derecho internacional de los derechos humanos y un gran compromiso con esta temática que le ha significado, a partir del año 2022, ser una de las 7 personas que integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una pequeña mención más que me parece importante hacer. La doctora Gómez es, juntamente con la doctora Hernández López y la doctora Pérez Goldberg, las 3 mujeres que integran ese órgano judicial, la Corte Interamericana. Este es un avance comparado con épocas anteriores, donde en más de 40 años de vigencia de la Corte Interamericana hubo solamente 2 juezas mujeres, y que tampoco coexistieron, la doctora Sonia Picado y la distinguida doctora Elizabeth Odio Benito, de modo que también en este sentido corresponde remarcarlo como una etapa auspiciosa de la Corte Interamericana, que esté integrada por juristas mujeres y que vayamos camino a tener paridad de género también en este órgano judicial. Doctora Gómez, estimada Verónica, escuchamos con atención tu exposición, que como bien dijo Camilo, habrá preguntas, las administraremos y sobre el final haremos, por supuesto, las que ustedes formulen. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Gran agradecimiento al Instituto, a la Corte Suprema de la Provincia, al doctor Krikorian, que con gran paciencia estuvimos conversando durante todos estos meses sobre la finalización de este curso y esta oportunidad para conversar con todos ustedes. Así que muchas gracias a él y muchas gracias a la institución. Quisiera ver si puedo tomar control de mi PowerPoint. Ahí ya se está cargando y deberías poder tomar el control. Bien. A ver. ¿No te aparece el Take Control como antes? No. No te preocupes, volvemos a intentarlo. Volvemos a intentarlo y a ver ahí. Quisiera, mientras tanto, porque creo que es importante cuando se habla de la protección internacional de los derechos humanos y del tema de derechos humanos en general, tener en claro desde dónde habla la persona. Hoy en día hablo desde mi rol como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en toda esa trayectoria profesional que fue también descrita por el doctor Krikorian, también hay un paso por la OEA. Fui funcionaria de la OEA durante 12 años, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también por la Cancillería Argentina. Entonces me ha tocado también representar al Estado, o asesorar, más bien dicho, al Estado, no ante el sistema interamericano, sino ante Naciones Unidas. Entonces, creo que es importante comprender que todos estos puntos de vista vienen, los que voy a dar, vienen de mi experiencia de la academia, muchos años en la academia, pero también muchos años desde los organismos internacionales, pero también teniendo el punto de vista del Estado nacional. El Estado nacional frente a las obligaciones internacionales de derechos humanos. Hecha esa aclaración, voy a ver nuevamente, a ver. No, me temo, Camilo, que no. No aparece el Take Control. ¿Querés que hagamos otro intento? O si querés, vos me decís y vamos pasando las pantallas, como prefieras. A ver si puedo. No, ¿podría intentar yo misma ¿Compartir? Sí, claro. compartir? Voy a dejar de compartir entonces yo.
por favor. Bueno, primero yo, en este recorrido tenemos 1 hora más o menos. Quisiera comenzar con un prólogo, a ver si pasamos a la primera diapositiva, que me parece importante. Se los voy a llevar un poco hacia atrás en la historia, una historia que ustedes conocen no de sus épocas de facultad, sino más bien de sus épocas de escuela secundaria. Y esto tiene que ver con comprender cuáles son los paradigmas actuales del derecho internacional, para que luego podamos pasar y podamos comprender mejor cómo está estructurada la protección internacional de los derechos humanos y además cómo entenderlas en un contexto histórico. Esto es, a mi entender, muy importante. También para el final, aunque no hay diapositivas sobre eso, que abramos una discusión sobre si esos paradigmas están en un momento de cambio. Así que bueno, Camilo, ¿podemos pasar a la primera imagen? Bueno, esta imagen quizás ustedes la vieron en algún libro de historia durante el colegio secundario, pero seguro estudiaron sobre este hecho histórico. Es una obra pictórica muy interesante, la primera de su tipo, y es casi como una fotografía de algo que ocurrió, que es la firma del Tratado de Münster en 1648, que pone fin a la Guerra de los 30 años. ¿Por qué es importante este momento? Más allá de los conflictos religiosos que llevaron a este conflicto armado, también era un conflicto sobre intereses nacionales, en un momento en el cual la comunidad de naciones más activas, digamos, en el continente europeo, estaban saliendo del sistema feudal. Todavía estaban, digamos, el efecto tardío del medioevo con lo que implicaron tantos siglos de sistema feudal, la consolidación de los reinos y de los imperios, y luego el desmembramiento de varios de los imperios más importantes. En particular, como todos estudiamos en el secundario, en el colegio secundario, la doble corona de Carlos I y Carlos V, Carlos I de España y Carlos V de Habsburgo, la misma persona, controlando muchos territorios a nivel europeo. Y después de un conflicto largo, en todo este trasfondo de la reforma y la contrarreforma, lo que vemos en esta pintura, que le pertenece a The National Gallery, normalmente está en Londres, hoy en día está prestada hasta el año que viene en el Rijksmuseum en Ámsterdam. Ahí lo que vemos es la firma de este tratado. Ustedes van a ver vestidos de negro, levantando la mano así, a los representantes de los Países Bajos, que están ganando su independencia como nación en ese momento, y del otro lado, vestidos con colores, y con las manos arriba de la Biblia, los representantes del Imperio Español. Este momento de la historia, retratado por ustedes ven un señor rubio con bigote que está mirando hacia la cámara, ¿no?, del lado izquierdo, ese es el pintor, Ter Boch, que estaba en ese lugar, en ese momento. Eso marca el nacimiento de los estados modernos, la idea del Estado moderno. La idea del Estado moderno que en realidad el Estado como lo conocemos hoy van a ser más de 200 años adelante. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Esta es una imagen muy importante para nosotros. Y es, yo diría, el símbolo de ese momento en el cual los estados, en el sentido más moderno, empiezan a nacer a la comunidad internacional, que es el momento de las guerras de independencia en nuestro continente. Y a la persona que vemos allí, no es ni San Martín, ni Bolívar, es Toussaint Louverture,
el héroe de la independencia haitiana, la única revolución de esclavos exitosa en la historia de la humanidad. Esa independencia fue de las primeras en ocurrir. Después de las de Estados Unidos, fue la primera en ocurrir, 1805, 1806, y simboliza ese movimiento independentista que luego, con nuestro propio movimiento, iniciado en 1810, se va a expandir por los distintos estados de la región, y que de alguna forma va a cambiar las cosas. Esta es la introducción de los estados nacionales a la comunidad internacional. Muchas veces consideramos que los estados de América Latina son jóvenes, y eso en realidad no es verdad. Son de los estados más antiguos de la comunidad internacional, con este formato moderno. Como sabemos, superadas las guerras de independencia, especialmente las que se libraron en contra del Imperio Español, en el caso de Haití, en contra de Francia, Brasil sigue otro derrotero, distinto al nuestro, pero en el caso de esas guerras, después fueron seguidas por guerras civiles, y guerras civiles que más que nada eran una discusión sobre el contenido de las nuevas constituciones nacionales. Era una discusión sobre qué sistema de gobierno se iba a adoptar y luego qué formato iba a tener la constitución. Nosotros lo sabemos bien porque nuestro conflicto duró por un largo tiempo, hasta la adopción de la Constitución 1853-1860, luego con la incorporación de Buenos Aires. Y uno podría decir, mirando la historia, que hemos pasado gran parte del siglo XX intentando hacer funcionar la aplicación de las constituciones del siglo XIX. Los estados europeos, como los conocemos hoy, muchos de ellos van a surgir en un proceso ya que aparece hacia finales del siglo XIX, con los procesos de disolución de los imperios europeos y luego procesos como el de la unidad italiana, el de la unidad alemana, etcétera, etcétera. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, este es otro momento muy importante del cual les quiero hablar. Esta es una reunión que tuvo lugar, una de las muchas reuniones de las repúblicas americanas. Las repúblicas que se habían independizado hacia principios del siglo XIX, que tanto habían luchado por tener sus constituciones hacia mediados del siglo XIX, y que hacia finales del siglo XIX están ansiosas por el desarrollo comercial, pero no solamente el desarrollo comercial y entrar en un proceso de organización nacional. Ahora que, por ejemplo, tienen sus propios registros civiles, que no es la Iglesia la que está registrando los nacimientos, los matrimonios y las muertes, sino que tienen sus propios registros civiles, hay un fortalecimiento del Estado Nacional, tienen otro problema. Y el problema es el surgimiento de las nuevas potencias, no solamente las potencias europeas, sino a nivel continental. Un Estados Unidos que cada vez, hacia el final del siglo XIX, se hace más y más fuerte como potencia. En un mundo que era muy inhóspito. ¿Por qué? Porque era un mundo en el cual los estados todavía podían conducir sus relaciones mutuas a través de la fuerza. Era un mundo en el cual estaba permitido, era lícito, relacionarse a través de los conflictos armados. Más allá de que hubiera negociaciones, tratados de paz, un auge también del arbitraje internacional, pero más allá de esto, estos países tenían el problema de que eran naciones jóvenes, entre comillas, intentando acomodarse en un concierto de naciones que se estaban formando, mucho menos integrantes de los que tenemos hoy en día, que tenemos casi 200, un número mucho menor, pero que estaban en inferioridad, por ejemplo, en términos
militares. Y esa era una época en la cual se utilizaba la fuerza militar, por ejemplo, para el cobro de deudas. Entonces aquí lo que surge hacia finales del siglo XIX, que sería excelente poder imitar hoy en día, es una agenda. Hay una agenda regional. Primero hay una adición importante al lenguaje, que es el término América Latina, que aparece por primera vez más o menos a 1870, por allí, con los primeros juristas que empiezan a estudiar el tema, que se forman en Europa, que vuelven a sus países. Se da todo este movimiento que tiene una oportunidad de cristalizarse cuando se organiza después de la Guerra del Pacífico, de que culmina la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú. Tienen la oportunidad de reunirse en Washington en una reunión organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos desde ese momento, para tener un diálogo regional, continental. Se reúnen en 1889 en Washington y crean juntos el primer organismo internacional. Es cierto que había entidades de cooperación internacional, la Unión Postal Internacional, la Unión de Telégrafos Internacional, pero el primer nombre que le ponen es Unión de Repúblicas Americanas, establecen una oficina en Washington, y ese va a ser el antecedente de lo que luego se va a convertir en la Organización de los Estados Americanos. Y a través de ese espacio, inicialmente, creo que inocentemente, auspiciado por los Estados Unidos, empieza a desarrollarse una agenda muy fuerte de codificación del derecho internacional. Un derecho que, más que nada, estaba gobernado por la costumbre internacional y que estos estados, con una agenda clara, empujan hacia la codificación en tratados internacionales en el área del derecho internacional privado, con temas tan importantes como la adopción, la condición jurídica de la mujer, todo tipo de temas, no solamente temas comerciales, sino temas clásicos que hoy consideramos clásicos del derecho internacional privado, pero que no estaban codificados, toda esa discusión, y también del derecho internacional público. Por lo tanto, es un grupo de estados, los de América Latina, extremadamente activos en el desarrollo del derecho internacional y con una agenda, la agenda de la igualdad soberana, porque hasta allí los estados no eran iguales en términos jurídicos. Sabemos que en términos económicos, políticos, etcétera, no lo son, pero tampoco lo eran en términos jurídicos. Y esa es su agenda, que desarrollan, creo yo, con gran éxito a principios del siglo XX. Lo que consiguen, ya superada la Primera Guerra Mundial, es un reconocimiento de que ya no es lícito mantener relaciones mutuas a través del uso de la fuerza, como elemento para afianzar la igualdad soberana. Y luego estos estados, después de la Segunda Guerra Mundial, participan de la Conferencia de San Francisco, donde se van a crear las Naciones Unidas. Ahora, esos estados son 22 de 50. Son casi la mitad de los estados que participan en la Conferencia de San Francisco. Con lo cual, tienen una gran impronta en la creación de las Naciones Unidas y en el cambio de paradigma que significa la creación de esta institución para el derecho internacional y para las relaciones internacionales. Tienen dos influencias importantísimas. La primera es en incluir a los derechos humanos como uno de los principios, como uno de los pilares de Naciones Unidas. Con ese término, derechos humanos, que fue acuñado por primera vez por un jurista chileno. Y luego, otro gran logro
es también darle forma a la Declaración Universal de Derechos Humanos, con base a la experiencia que ellos habían adquirido, unos ya la habían culminado unos meses antes, que era la de redactar y adoptar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Tienen una gran victoria frente a los Estados europeos, que es la inclusión del derecho a la igualdad y el derecho a la justicia, que eran muy resistidos por los demás estados de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y los estados europeos. Pero finalmente el borrador que tiene éxito para el texto final de la Declaración Americana, que es un borrador preparado por Chile y Panamá, incluye estos dos conceptos como derechos. Un logro muy importante. Camilo, ¿podemos pasar a la siguiente? Bien, superada la conferencia de San Francisco, recordemos, la comunidad internacional en ese momento integrada por 50 estados, y va a ser luego gracias al proceso de descolonización como resultado de la Segunda Guerra Mundial, pactado en el ámbito de Naciones Unidas, que más estados se van a incorporar a la organización, y no solamente a la organización, sino a la comunidad internacional. Pero estamos hablando de una organización muchísimo más pequeña de lo que es hoy en día, que tiene casi 200 miembros. En sentido paralelo, desarrollaron la Organización de los Estados Americanos. Finalmente asumió ese nombre, el nombre con el cual la conocemos hoy en día, pero es el mismo proceso que había iniciado en 1889. Se adoptó la Carta de la OEA en la Conferencia de Bogotá de 1948, y allí también se adoptó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Ya en esa época, antes, 1945, antes de que culminara la Segunda Guerra Mundial, ya los estados de América Latina, junto a otros estados de la comunidad internacional, habían discutido la necesidad imperiosa de adoptar tratados de derechos humanos. Es decir, de cambiar el paradigma del objeto de los tratados internacionales, que solamente gobernaban la relación entre estados, en términos bilaterales y multilaterales, en distintos temas, de límites comerciales, etc. En algunos casos, haciendo referencia a los nacionales, a la protección de nacionales de un tercer estado, pero expandir el paradigma para adoptar tratados que protegieran a personas. Pero esa intención de adoptar tratados en derechos humanos, expresada en 1945, solamente se va a hacer realidad para América Latina en 1969 con la adopción de la Convención Americana. Lo que tenemos aquí en 1948 es la adopción de una declaración. Ahora vamos a repasar un poco también sobre cómo funcionan las fuentes del derecho internacional y por qué es importante saber distinguir entre una declaración, un tratado internacional y una pieza de lo que se denomina soft law. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Y allí en la Carta de la OEA está expresado esa agenda de finales del siglo XIX. Lo dice claramente la Carta: el orden internacional consiste esencialmente en el respeto por la personalidad, la soberanía y la independencia de los estados, y el cumplimiento fehaciente de las obligaciones derivadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Ese es lo que informa el derecho internacional moderno, la igualdad soberana de los estados, la versión siglo XX del derecho internacional basado en la idea de igualdad soberana de los estados y los estados como único sujeto del derecho internacional, pero a la vez con ese otro paradigma creciente de el empleo del derecho internacional, que es un derecho, si me apuran, contractual, que se basa en el acuerdo entre pares, entre estados, pero con el reconocimiento a los derechos
de la persona. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto que parece un poco removido del sistema interamericano y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Porque son paradigmas fundamentales que informan nuestro trabajo como juristas, lo han hecho durante el siglo XX y lo siguen haciendo hoy en día, pero que al mismo tiempo son paradigmas que en este momento creo que muchos podemos percibir están en un momento de cambio, porque hay otros actores transnacionales que tienen mucha más influencia que los estados nacionales. Estamos en un momento de cambio en ese sentido en el siglo XX. Entonces es muy importante comprender el paradigma del que venimos para comprender los desafíos que tenemos hoy en día para aplicar las normas que tenemos, especialmente cuando miramos los temas de empresas y derechos humanos, grupos armados no estatales frente a los derechos humanos, y también cuando miramos el tema de la crisis climática. ¿Y a quién estamos protegiendo? ¿Y quién es responsable por la protección? ¿Y en qué medida y por qué tipos de protección? Entonces, creo que es muy importante repasar todo esto que muchas veces damos por sentado y por sabido. Pasamos a la siguiente slide. Muy bien, entonces, pasando un poquito en blanco todo esto, tenemos la Carta de la OEA, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el 48. Ahora vamos a hablar un poco de las instituciones del sistema interamericano y vamos a ver la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959, la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 y en 1979 la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un año después de que entra en vigor la Convención Americana. La Convención Americana estuvo 10 años para colectar las ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia. Requería de 10 ratificaciones como tratado multilateral para poder entrar en vigencia, pero, pobre Convención Americana, apenas fue adoptada, entramos en una época en América Latina en la cual abundaban los gobiernos dictatoriales, militares, que poco interés tenían en someterse al escrutinio internacional con relación a el tema derechos humanos. Entonces había muy pocos incentivos para que estos estados ratificaran la Convención Americana de Derechos Humanos. Se tardó 10 años, se logró en 1978. Ustedes dirán, bueno, un momento de auge de las dictaduras en América Latina, era casi todos los estados, menos Colombia y algún otro, en Costa Rica, eran todos dictaduras en ese momento, pero también hubo como una ventana durante el gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos, en la cual se le pidió a algunos estados que rindieran cuenta en materia de derechos humanos, y como gesto de buena voluntad se les dijo, bueno, que como gesto de buena voluntad ratificaron la Convención Americana. Eso hizo que muchas dictaduras en ese momento ratificaran la Convención, como gesto de buena voluntad hacia Estados Unidos, y gracias a eso entró en vigor en 1978 y se logró el establecimiento y la entrada en funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos basada en Costa Rica. La Comisión Interamericana tiene otra historia, fue creada por una resolución en 1959. La idea con la creación de la Comisión Interamericana era tener algún órgano que interpretara y aplicara la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que había sido adoptada en 1948, porque no tenía un intérprete autorizado, pero más que nada había una intencionalidad política, que era hacer algún tipo de fiscalización de los procesos en Cuba, los procesos en República Dominicana, etc. La comisión hizo esa tarea cuando fue establecida originalmente,
pero rápidamente comenzó a dedicarse a las miles de denuncias que comenzó a recibir de personas afectadas en sus derechos en los estados de la región. Y comenzó a hacer visitas in loco en todos los estados, no solamente en esos 2 estados. Nunca logró hacer una visita en Cuba porque nunca se le dio la anuencia para visitar, hizo muchas visitas a República Dominicana, pero comenzó a visitar muchos estados de la región y comenzó a desarrollar un sistema de peticiones individuales basado solamente en la práctica y en su reglamento. Y con eso empezó a crecer como institución y adoptó muchas de las buenas prácticas que se siguen utilizando hoy en día en materia y que han sido ejemplos para otros órganos de tratados a nivel internacional sobre cómo llevar adelante una visita in loco, cómo visitar una cárcel, cómo redactar un informe de país. Muchas de esas buenas prácticas que hoy damos por sentadas fueron dibujadas paso a paso por la Comisión Interamericana en momentos muy complejos de la historia del continente. Si podemos pasar a la placa siguiente, una más. Entonces, para hablar un poquito más en detalle sobre las instituciones, entonces, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que es una parte principal de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, tenemos estas 2 instituciones, entonces, resumiendo un poco lo que ya dijimos. La Comisión Interamericana, creada en el 59, luego reconocida en el texto de la Convención Americana, cuando los estados se reúnen en la Conferencia de San José a redactar la Convención Americana, se reconoce la preexistencia de la Comisión Interamericana, y luego al año siguiente, mucho antes de que entre en vigor la Convención Americana, también se la incluye en la Carta de la OEA como el órgano de la OEA con competencia en derechos humanos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a hacer que la Comisión Interamericana tenga competencia sobre todos los estados miembros de la OEA, absolutamente todos. Y eso incluye no solamente a los estados de América Latina, sino que incluye a Estados Unidos, a Canadá, y a un grupo de estados que empiezan a sumarse a la OEA porque van progresivamente adquiriendo su independencia, que son los estados del Caribe angloparlante. Son los estados del Commonwealth, que solían ser colonias británicas y a principios de los 70 comienzan a hacerse independientes, comienzan a ser nuevos miembros de la comunidad internacional y se suman a la Organización de los Estados Americanos. Son 14 en total, son muchos, son estados archipelágicos que se suman a una organización donde cada estado tiene un voto. Entonces, la Comisión Interamericana tiene competencia sobre todos ellos. Y luego, la Corte Interamericana, prevista en la Convención Americana, que solo es establecida una vez que la Convención Americana entra en vigor, en 1978, y la Corte se la establece en el 79, va a tener competencia contenciosa solo con relación a los estados que ratifiquen la Convención Americana de Derechos Humanos y acepten además su competencia. Entonces tenemos un sistema único en ese sentido, donde la Comisión Interamericana tiene competencia sobre todos los estados de la OEA. Podemos tener una discusión muy larga, todos nosotros, ustedes y yo, sobre si los estados de la OEA son 35, 34 o 33, según acordemos en que Cuba es miembro y Venezuela también. Eso es una larga discusión que no me interesa tener, digamos, pero digamos que en teoría son 35, pero tenemos algunos casos especiales. Y en el caso de la Corte Interamericana, lo que va a tener son 22 estados que han ratificado la Convención Americana y también aceptado la competencia de la Corte.
Si pasamos a la siguiente. Muy bien. Y ahí vemos algunos temas que tienen que ver con la composición. La comisión está compuesta de 7 comisionados, la Corte de 7 jueces, los comisionados tienen un mandato de 4 años, los jueces tienen un mandato de 6 años. Todos son nacionales de Estados miembros de la OEA. Se puede ser juez de la Corte Interamericana sin ser nacional de un Estado que haya ratificado la Convención Americana. Eso es posible. Un Estado parte de la Convención puede nominar como juez a alguien que, siendo nacional de un Estado miembro de la OEA, no es nacional de un Estado parte de la Convención Americana. El ejemplo más famoso es Thomas Borgenthal, un gran jurista estadounidense que falleció este año. Un gran hombre que originalmente en realidad nació en Alemania y pasó sus primeros años en Auschwitz, pero luego fue rescatado, fue a Estados Unidos de niño, se nacionalizó, se convirtió en un gran jurista y fue nominado por Costa Rica para la Corte Interamericana, para la primera composición, y fue juez de la Corte Interamericana, luego fue juez de la Corte Internacional de Justicia también. Entonces ese es uno de los ejemplos que existen de esa situación. No es muy frecuente, pero ha ocurrido. Y en el caso de los jueces deben ser juristas. Ahora, estas personas representan como comisionados o como jueces a todos los estados de la OEA, no al estado de su nacionalidad. Y existe una regla muy férrea en el sistema interamericano, y en esto es muy distinto del sistema europeo, por la cual los jueces o los comisionados no participan de ninguna decisión que se vincule con su estado de origen. En mi opinión, después de tantos años trabajando en el sistema interamericano, es una regla muy sabia, no solamente por una cuestión de imparcialidad, sino también por una cuestión de protección de las personas que participan del proceso interamericano, y también para evitar represalias. En ambos sentidos es una regla muy sabia. Si pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, aquí solamente un repaso y ahora vamos a ver más en detalle cada una. Entonces, la Comisión Interamericana, en términos de competencias, es un órgano cuasi judicial, no es una corte. Tiene competencias de monitoreo y de promoción de estándares, mientras que la Corte Interamericana tiene una competencia contenciosa para casos individuales y una competencia consultiva. Pasemos a la siguiente diapositiva y ahí lo podemos ver más en detalle. Las funciones de la Comisión Interamericana, que son muy amplias: observa la situación de derechos humanos, impulsa estándares de derechos humanos y hace recomendaciones generales y temáticas. Esto lo hace a través de relatorías, tiene una serie de relatorías temáticas. Tiene 2 relatorías especiales también, una sobre libertad de expresión y otra sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Procesa peticiones individuales. Cuando termina de procesar la petición individual, emite un informe y, si considera necesario, puede referir el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana para que la Corte Interamericana se expida. Puede dictar medidas cautelares para proteger a personas de daños irreparables en situaciones urgentes. Esto es para situaciones en las cuales no se ha producido una violación a los derechos humanos. Porque si ya se ha producido una violación a la Convención, lo que corresponde es presentar una petición sobre violación de la Convención Americana para que se reparen las consecuencias. Las medidas cautelares están allí para prevenir que se produzca una violación y sobre todo para proteger la vida y la integridad personal de los beneficiarios, de las personas. También se puede utilizar como una medida de no innovar, pero siempre que
sea para proteger la vida de las personas. El ejemplo clásico son las muchas medidas cautelares que la Corte Interamericana dicta para impedir la ejecución de personas condenadas a la pena de muerte en los Estados Unidos y en algunos países del Caribe, pero más que nada en Estados Unidos, mientras está tomando una decisión sobre si en el caso de estas personas se ha violado o no la Declaración Americana, porque a Estados Unidos se le aplica la Declaración Americana y no la Convención. Quedaba un elemento más en la placa anterior, y era que también le puede pedir opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una competencia contenciosa, por la cual examina y adjudica casos individuales. Tenemos que ir a la que sigue ahora. Bien. Examina y adjudica casos individuales que le envía la Comisión Interamericana. También los estados pueden referir casos. También puede adjudicar casos interestatales, es decir, casos en los cuales un estado presenta una denuncia en contra de otro estado. Es raro, pero ha ocurrido. Hay un par de ejemplos con relación a eso. También puede dictar medidas provisionales en el mismo sentido que la Comisión Interamericana puede dictar medidas cautelares, y puede dictar opiniones consultivas a solicitud de la Comisión, de otros órganos de la OEA o de estados miembros de la OEA. En este momento, la Corte Interamericana tiene 3 solicitudes de opiniones consultivas pendientes que está examinando en este momento y sobre la cual está recibiendo observaciones del público en general. Una es una solicitud de opinión consultiva presentada por México sobre responsabilidad estatal sobre la comercialización de armas. Muy interesante, una solicitud muy, muy interesante. Otra es una solicitud de la Argentina sobre la interpretación de las obligaciones de cuidado bajo la Convención Americana y bajo otros tratados interamericanos. Muy interesante también. Y la tercera es una opinión consultiva presentada en forma conjunta entre Colombia y Chile, sobre la cual hay muchos ojos. La comunidad internacional en su conjunto está mirando en este momento lo que va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es sobre crisis climática y derechos humanos. Es una opinión muy interesante y que se presenta en forma paralela a otras 2 solicitudes de opinión. Una solicitud de opinión presentada por Vanuatu ante la Corte Internacional de Justicia, también sobre el tema de crisis climática, y otra más que ha sido presentada al Tribunal del Mar sobre el impacto de la crisis climática en los cuerpos de agua. También muy importante. Así que hay mucho foco en las interpretaciones que van a surgir de esta solicitud de opinión consultiva, y también las cortes internacionales. Estamos todos mirándonos entre nosotros a ver en qué sentido avanza el derecho internacional. Va a ser muy interesante ver las audiencias públicas en las cuales van a participar muchos estados de la comunidad internacional, además de la sociedad civil, a pesar del hecho que ni Estados Unidos ni Canadá han ratificado la Convención Americana. Son ávidos participantes en los procesos de opiniones consultivas y tienen derecho a hacerlo como estados miembros de la OEA. Comparecen en audiencia en las opiniones consultivas para presentar su postura, porque son conscientes de que
las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, como las de la Corte Internacional de Justicia y otros órganos internacionales, tienen valor en el desarrollo del derecho internacional y del entendimiento de las obligaciones del Estado. Así que siempre hacen saber su opinión. En este sentido va a ser muy interesante, vale la pena darle seguimiento a todo este proceso, que es público, se puede ver por YouTube en vivo. Bien, si seguimos a la placa siguiente, esto es muy breve para darles una idea de cómo es el procesamiento de una petición individual ante el sistema interamericano. Empieza por la Comisión Interamericana, empieza con la recepción y el estudio preliminar de la petición. Luego, si se cumplen los requisitos que están establecidos en el reglamento de la Comisión y en la Convención Americana también, se da inicio a la etapa de admisibilidad, donde se reciben alegatos sobre competencia y sobre admisibilidad. Los de admisibilidad se refieren al agotamiento de los recursos internos, al plazo de presentación de la petición, a la no duplicación, eso quiere decir si el mismo reclamo está siendo presentado ante un órgano similar a la Comisión, quizás en el ámbito de Naciones Unidas. También a la caracterización, si se trata de un alegato que se refiere a un derecho protegido o no en la Convención Americana. Yo sé que parece obvio, pero no lo es tanto. Y también los temas de competencia, que tienen que ver con si la Comisión Interamericana, en este caso, si tienen competencia ratione temporis, si los hechos ocurrieron cuando el Estado ya estaba obligado en el caso de la Comisión Interamericana, por la Declaración Americana, u otras obligaciones internacionales que sean exigibles ante la Comisión, si es exigible ratione loci, es decir, si ocurrió en un espacio territorial que está bajo el control del Estado en contra del cual se está presentando la petición. Y no es tan simple, porque puede ser un espacio territorial que, si bien no está bajo los límites nacionales, puede estar bajo el control efectivo de ese Estado. Hay muchos ejemplos hay un par de ejemplos importantes de casos que han ocurrido fuera, por ejemplo, del territorio continental de los Estados Unidos, pero se dan en espacios en los cuales en ese momento Estados Unidos tenía control efectivo del territorio. Por ejemplo, durante la invasión de Grenada en la década de los 80, durante una invasión que hubo a Panamá, también durante la década de los 80. Entonces son todos elementos donde hay un análisis de competencia ratione materia, ratione loci, que es ratione temporis, que son muy importantes para definir los contornos de la competencia de la Comisión y luego de la Corte Interamericana. Ante la Comisión, una vez superada la etapa de admisibilidad, también hay una etapa de solución amistosa, donde debe intentarse resolver el caso a través del diálogo. La Comisión es especialista en esto, en intentar acercar a las partes, y lo hace porque es menos gravoso para la víctima encontrar una solución más temprano en el procedimiento que esperar hasta el final. Por eso se intenta esto. Y hay ejemplos muy interesantes donde las soluciones amistosas han dado importantes resultados, no solamente para la víctima en el caso particular, sino en general, no solamente para la sociedad, sino también en términos de estándares que son aplicables luego a nivel regional. Luego hay una etapa de fondo en la cual se determinan cuáles han sido las violaciones a la Convención Americana o a la Declaración, dependiendo de qué instrumento obligue a ese Estado en particular. Luego se redacta un informe que en la jerga de la Convención se llama Informe Artículo 50, que incluye una serie de conclusiones y recomendaciones, y si el Estado incumple con las recomendaciones, el caso se envía a la jurisdicción de la Corte. Si pasamos a la placa siguiente,
Una vez que la Comisión envía copia de su informe a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana verifica si se cumplen una serie de requisitos. La Corte tiene que tener claridad sobre cuáles son las víctimas del caso, porque a diferencia de la Comisión Interamericana, la Corte establece reparaciones pecuniarias, entonces necesita una identificación clara de cuáles son las víctimas. Si se cumple con todos esos requisitos, se notifica el caso, y allí tenemos un proceso en el cual hay 3 participantes. La Comisión Interamericana, como en un rol de protector de los intereses del sistema en general, y luego los representantes de la víctima y el Estado involucrado. Siempre el Estado, porque en este paradigma de protección de derechos humanos, el Estado es quien debe responder por las violaciones a los derechos humanos, porque es quien se obliga a través del tratado. Luego hay una etapa escrita donde se presentan alegatos, la oportunidad del Estado de presentar excepciones preliminares, cuestionar si la Corte tiene competencia, de nuevo, ratione temporis, ratione loci, ratione persona, ratione materia, y puede ser distinta de la competencia que podía ejercer la Comisión sobre un caso, porque la Corte solamente puede actuar en casos en los cuales se ha violado la Convención Americana más otros tratados interamericanos, pero no solamente la Declaración Americana, como es el caso de la Comisión Interamericana. Se puede convocar una audiencia pública, que puede ser en persona, puede ser virtual, o se puede decidir no convocar audiencia, eso es más raro. En el 98% de los casos se convoca audiencia, porque la audiencia tiene un efecto reparador sobre la víctima. Es el momento en el cual se escucha a la víctima, es parte de su reparación, y luego se dictan en forma conjunta, a menos que haya motivos para hacerlo por separado, una sentencia en la cual se hace referencia a las excepciones preliminares, al fondo y a las reparaciones. No solía ser así en épocas muy anteriores, hace 30 años cuando empezamos con todo esto, más de 30 años. Habían 3 etapas separadas: la etapa de jurisdicción, la etapa de fondo y luego la etapa de reparaciones, con lo cual en los procesos ante la Corte podían llegar a durar 7, 8 años en total. Hoy en día es una etapa resumida y en promedio los procesos ante la Corte duran 22 meses. Ese es el promedio de duración de un proceso ante la Corte Interamericana. Luego hay una oportunidad para pedir una solicitud de interpretación de la sentencia, y luego se comienza con un largo procedimiento de cumplimiento, en el cual la Corte va dando seguimiento a en qué medida el Estado va cumpliendo con los puntos resolutivos de la sentencia, que pueden incluir obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Y en los cuales la Corte es muy famosa por ser muy creativa en cómo enfoca una reparación integral para la víctima, especialmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos, que tienen un impacto individual, pero muchas veces tienen un impacto sobre la sociedad en su conjunto, o sobre grupos, porque a veces estamos hablando de comunidades que hacen parte de pueblos indígenas o pueblos tribales, distinto tipo de violaciones a los derechos humanos, con impacto en los tejidos sociales en nuestro continente, que son complejas de reparar. Entonces la Corte ha desarrollado una jurisprudencia muy rica en ese sentido. Si avanzamos. Muy bien. Yo no voy a hacerles la lista de los tratados porque ustedes tienen la lista de los tratados en la Constitución Nacional y además pueden verlos a medida que el Estado argentino los va ratificando, van apareciendo en el boletín oficial y se hacen parte de nuestra legislación. Es una larga lista de tratados interamericanos. Pero quisiera sí
yo sé que ya no nos queda mucho tiempo, pero quisiera hacer un rápido repaso por cómo son las fuentes que utiliza un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que si pasamos a la diapositiva que sigue, básicamente hay que remontarse al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, además del propio Estatuto de la Corte Interamericana y su reglamento, para recordar que lo que interpreta y aplica la Corte Interamericana son las convenciones internacionales. Cuidado con el término convención, porque es un poquito ambiguo. Una convención es un tratado internacional. Convención, tratado es lo mismo. Pacto, también quiere decir tratado, que son la fuente primaria de obligación de los estados. Una fuente en la cual los estados se obligan por escrito, hay un proceso de firma, de conclusión del texto, luego se trae al Congreso, hay una aprobación en el Congreso y luego hay una ratificación. Es indudable cuál es la obligación del Estado y cómo la asumió. Pero luego también los tribunales internacionales aplican la costumbre internacional, porque la costumbre internacional es parte de las fuentes del derecho internacional. Y la costumbre internacional es una práctica generalmente aceptada como derecho. Y lo menciono porque para quienes integran el Poder Judicial también es un gran desafío, digamos, determinar que existe una costumbre internacional que obliga al Estado. Es un ejercicio difícil, ¿no? Complejo. Por eso se ha hecho tanta codificación del derecho consuetudinario internacional en tratados durante el siglo XX. Ha sido el gran trabajo tan impulsado por América Latina durante todo el siglo XX. Pero sigue existiendo como fuente primaria del derecho internacional. ¿Por qué? Porque en la comunidad internacional no hay una fuerza de choque que hace cumplir las decisiones, no hay una policía internacional. Ustedes me podrán mencionar algunos estados que actúan como si lo fueran, pero eso no existe. El derecho internacional está basado en el principio pacta sunt servanda, que los acuerdos están hechos para ser cumplidos. Entonces, a final de cuentas, más que el tratado, lo que importa es la conciencia de obligatoriedad. Por eso la costumbre sigue siendo una fuente muy importante de obligaciones internacionales. Porque a final de cuentas, eso es lo más importante, que los estados se sientan obligados por esa norma. También están como fuente secundaria los principios generales de derecho, porque para tomar decisiones frecuentemente se apela a los principios generales de derecho. Estos pueden ser principios generales del derecho internacional o del derecho interno. Los de derecho interno los conocemos muy bien, ejemplos, qué sé yo, non bis in idem, indubio pro reo, etc. Y los principios generales del derecho internacional, por ejemplo, es la igualdad soberana de los estados. Ese principio que informa el paradigma actual del derecho internacional. Y luego tenemos como medios de confirmación las decisiones judiciales, las doctrinas, etc. Y ustedes podrán decirme, ¿y la opinión consultiva dónde entra aquí? Bueno, la opinión consultiva en sí misma entra en el último, dentro de las decisiones judiciales. Ahora, el contenido de la opinión consultiva, cuando razona por qué hay una norma emergente del derecho internacional. Bueno, si logra hacer un razonamiento que expresa el estado de cosas en las obligaciones y en las relaciones entre estados y su entendimiento de cuáles son sus obligaciones, bueno, la opinión consultiva puede ser prueba de una costumbre internacional, porque es una fuente más que explica la forma en la cual los estados, ya sea por acción o por omisión, por aquiescencia, demuestran que consideran que hay una conducta en particular que los obliga. Así que es muy interesante
básicamente los internacionalistas nos dedicamos a esto, digamos, a hacer este tipo de determinaciones. Si pasamos a la placa que sigue. Bien. Además, yo quería hacer referencia a esto otro, que caracteriza también al sistema interamericano, además de su enfoque en el tema reparaciones. Y es las herramientas interpretativas expansivas que le da a la Comisión y a la Corte el artículo 29 de la Convención Americana. Es una gran ventana que no solamente le permite, sino que obliga a la Comisión y a la Corte no solo a considerar el texto de la Convención Americana de 1969, sino también a interpretar esas normas a la luz de las leyes de los Estados partes en un sentido progresivo, derechos que las leyes de los Estados partes o los tribunales de los Estados partes dan, y que pueden informar una interpretación más progresiva de la Convención Americana, darle el carácter de instrumento vivo, no de un instrumento muerto en 1969, también otras obligaciones que los estados asuman en otros tratados de los cuales sean parte, y también en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que si ustedes la leen hoy en día, ¿no? Ya tiene más de 75 años tiene la Declaración Americana, y ustedes van a ver muchos de los dilemas que tenemos hoy en día están resueltos en la Declaración Americana de 1948 por ese lenguaje abierto que tiene. Y también dice otros actos internacionales de la misma naturaleza, es decir, instrumentos internacionales que no son tratados, pero que de todas formas tienen un valor especial, a pesar de no ser tratados en un sentido formal. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces quiero darle ejemplos de eso. ¿Qué significa eso? Y en derecho internacional, perdón el término en inglés, lo llamamos soft law. Y si pasamos a la diapositiva siguiente, tengo un par de ejemplos aquí. Uno es el Protocolo de Estambul. Es una norma muy importante. En realidad es un protocolo escrito por un grupo de expertos en tortura, pero que nos dan expertos en tortura de todo el mundo, que incluyen funcionarios de distintos países, internacionalistas, médicos, etc., que nos dieron en 2004 un manual sobre cómo investigar y documentar casos de tortura. Que es todo un tema, probar la tortura a nivel judicial, a nivel interno y a nivel internacional. Entonces, este es un documento que explica cómo se debe llevar adelante una investigación o la determinación de si una persona ha sido torturada o no. Entonces, esta es una ayuda fundamental al momento de determinar si los agentes del Estado cumplieron o no con su obligación de investigar debidamente un acto de tortura. Y la tortura está entre los más graves crímenes, entre las más graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, este es un ejemplo de soft law. No es un tratado, pero es un documento que nos da pautas que han sido reconocidas en muchas legislaciones internas y que resumen los pasos principales de cómo hacer este tipo de investigaciones. Ahora pasemos a la otra diapositiva y otro ejemplo, muy interesante también, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Este es más reciente, de 2011, y que refleja también algunos consensos sobre cómo debe determinarse si el Estado está cumpliendo con su deber de debida diligencia frente a las conductas de actores privados, empresariales, que pueden tener todo tipo de impactos, desde impactos sobre el medio ambiente, hasta impactos sobre la economía, sobre las personas, etc.
Pasemos a la diapositiva que sigue. Bien, ya para terminar, algunas notas rápidas sobre impactos y desafíos, y pasamos a la siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento con las obligaciones internacionales? Entonces, bajo la Convención Americana, bajo los tratados, bajo la interpretación que les dé la Corte y la Comisión Interamericana. Bueno, primero, la responsabilidad por actos internacionalmente ilícitos, la responsabilidad del Estado. El Estado es responsable si se viola el tratado que firmó. Y luego están estas facultades remediales de los órganos internacionales, las reparaciones a las cuales hacía referencia anteriormente, que en el caso del sistema interamericano recogen, hay una serie de principios que han sido acordados por la comunidad internacional, son principios nada más, no hay un tratado sobre responsabilidad internacional, hay una serie de principios basados en los principios generales de derecho y que exigen que primero hay que intentar tener una restitutio in integrum, es decir, volver las cosas al estado anterior. Ahora, si nosotros tenemos un grave acto de contaminación ambiental, no vamos a poder volver las cosas al estado anterior. Miren la audiencia, pueden mirarla por YouTube, una audiencia que se tuvo el año pasado, en el mes de octubre, en el caso de La Oroya versus Perú. Y fíjense a ver qué opinan de eso, ¿no? De esa audiencia, de lo que cuentan las víctimas, de lo que cuentan los expertos, de lo que cuenta que ha intentado hacer el Estado por décadas. ¿No? Si hay una desaparición forzada, no se pueden volver las cosas al estado anterior, porque no podemos hacer reaparecer a la persona después de cierto tiempo. ¿No? Podemos intentar buscar los restos, eso sí, y recuperar su memoria, y trabajar por el derecho a la verdad. Si hay un acto de tortura, es muy complejo volver la situación al estado anterior. También, porque las secuelas pueden ser permanentes. Depende del acto de tortura. Pero son complejas de reparar las violaciones a los derechos humanos en muchos casos. En otros no, quizás puede significar que a una persona se le dé el debido proceso para que sea admitida como asilado en un país, por ejemplo. Entonces depende de la naturaleza de la violación. Y hay siempre reparaciones pecuniarias por daños materiales y no materiales, pero es todo un universo que ustedes si leen las decisiones de la Corte Interamericana lo pueden ir descubriendo. Así que bueno, quisiera pasar ya al slide que sigue. Ahí está. Y entonces, ¿cuáles serían las contribuciones al desarrollo del derecho internacional de estos órganos interamericanos, con estos estados tan ambiciosos al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, con su agenda? Bien, en principio parecen haber desarrollado herramientas para investigar violaciones masivas y graves a los derechos humanos, porque les tocó desarrollarse durante la época de las dictaduras en América Latina. También les ha tocado desarrollar herramientas para proteger la vida y la integridad física en situaciones urgentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un continente que tiene un número récord de defensores de derechos humanos bajo amenaza, bajo ataque. Hoy en día, especialmente los defensores del medio ambiente. En muchos países de la región están pasando por esta situación. Por eso se han adoptado tratados, por ejemplo, como el Tratado de Escazú, que aborda este tipo de temas. Luego, parecen haber hecho una importante contribución en términos de conceptualización de cómo se repara el daño material e inmaterial por violaciones a los derechos humanos. Es una experiencia completamente distinta
a la experiencia desarrollada en el sistema europeo, donde lo único que se da es el pago de una suma de dinero fija. Últimamente ha habido más innovaciones en términos de reparaciones, pero hay una gran diferencia entre cómo se aborda el tema entre los dos sistemas. Luego, en términos históricos, fue un sistema que hizo un gran aporte a la justicia transicional, especialmente durante la década del 90, cuando había muchos países que estaban saliendo de las dictaduras. Y allí los fallos de la Corte, fallos como por ejemplo el caso Barrios Altos contra Perú, el caso Hellman contra Uruguay, muchos otros, Almonacid contra Chile, hicieron una contribución importante en ese sentido, en términos de verdad y justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y luego ha desarrollado una herramienta muy interesante y muy útil a través de las soluciones amistosas, llegando a soluciones amistosas con base al diálogo con los estados. Y si vamos a la última diapositiva, es un sistema que también confronta desafíos institucionales. Primero, la cuestión de la falta de universalidad en la ratificación de los tratados interamericanos, por lo cual tenemos una porción importante de estados de la OEA que no han ratificado la Convención Americana, entre ellos Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe, pero que sí están sujetos a la competencia de la Comisión Interamericana, y hay muchas decisiones de la Comisión Interamericana sobre temas clave que afectan a esos estados, y que en algunos casos han sido recepcionadas en forma muy positiva en la legislación interna. Luego está la cuestión que aflige a todas las instituciones internacionales, que es la del cumplimiento parcial de las sentencias, las resoluciones, en el caso de la Corte, las recomendaciones en el caso de la Comisión Interamericana. Es menos grave de lo que parece en términos estadísticos. La mayoría de los casos tiene un cierto grado de cumplimiento a lo largo del tiempo. La publicidad, el pago de las indemnizaciones. La parte más compleja es alcanzar la justicia en el caso particular. Esa es la parte más compleja de muchos de estos casos. Y ocurre frecuentemente en casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las ocurridas durante los 70, los 80, los 90, pero no solamente esas. Entonces allí también hay temas que tienen que ver con desigualdad estructural. Por ejemplo, que podemos estar hablando de trabajo esclavo en Brasil, por ejemplo, que hay varios casos sobre ese tema, entre muchos otros. Y luego el hecho de que todos los órganos de tratado, le ocurre también a la Corte Europea de Derechos Humanos, muchísimo, más asediada que nosotros se siente, en realidad la Corte Europea, siempre hay una puja por parte de los estados, a pesar de que fueron los creadores del sistema, que eligen a los jueces y a los comisionados, la puja por ejemplo, introducir criterios como el margen de apreciación, que es un criterio interpretativo que se utiliza en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, y que daría la pauta de que los tribunales internacionales o la Corte Interamericana debería utilizar un distinto margen de apreciación para cada estado, un margen diferente conforme a las características internas de cada uno de ellos. Lo cual, en alguna forma, muy fundamental y muy conceptual, conspira contra esos principios que veíamos en esa agenda de finales del siglo XIX, del siglo XX, de impulsar en forma conjunta el derecho internacional por parte de los estados de nuestra región, y que ha sido tan positivo en el avance, en la interpretación y la aplicación
de nuestras constituciones y que también tenemos que mirar con cuidado cuando confrontamos los desafíos presentes que tenemos en conjunto, muchos de los cuales son de carácter transnacional, la mayoría de los cuales, como por ejemplo el crimen organizado, que opera a nivel transnacional, y los peligros existenciales que trae la crisis climática. Muchas gracias. Esa es la exposición. Muchas gracias, Verónica. Muy clara, muy didáctica. Lo hemos ido recogiendo a través de comentarios en el chat y por la enorme cantidad de preguntas que recibimos y que estoy concentrando en 3 o 4 ejes temáticos para que podamos hacer un uso adecuado del tiempo. Hay, en principio, 4 o 5 preguntas. La primera tiene que ver con el plazo para reclamar ante el sistema interamericano en aquellos supuestos que el pleito ya ha pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero uno esa pregunta con otra para establecer alguna conexidad, porque también hubo alguien que planteó qué ocurre si no están agotados los recursos internos, si esa es una valla para no avanzar reclamando ante el sistema interamericano. Bien, preguntas muy técnicas, sobre las cuales hay ríos de tinta y bosques de papel. Porque son requisitos que están presentes en todos los tratados internacionales de derechos humanos, el del agotamiento de los recursos internos y el del plazo de presentación. Primero, el del agotamiento de los recursos internos. Es cierto que antes de presentar una petición en el sistema interamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay que agotar recursos internos, pero el agotamiento de los recursos internos depende del tipo de violación. Entonces, si una persona ha sido detenida y está incomunicada y por lo tanto está en peligro de ser o torturada o desaparecida, el único recurso que hay que agotar es un habeas corpus o un amparo o una tutela o como se llame en el país en particular en el cual ocurre la violación. Entonces es un recurso breve y sencillo para determinar el paradero de una persona. Entonces ese es un ejemplo de recurso. Ahora, un amparo no es un recurso para agotar por un reclamo, por ejemplo, vinculado al derecho a la propiedad. Eso requiere otro tipo de agotamiento de recursos internos. O, por ejemplo, si tenemos una persona que lo que tiene es una situación de detención administrativa porque está intentando ingresar en un estado solicitando asilo. Entonces esa persona, si se le impide el acceso a los recursos judiciales, lo único que tiene disponible es un recurso de tipo administrativo. Entonces el agotamiento es muy sencillo y muy rápido. Entonces depende del tipo de violación, del tipo de reclamo y de la violación que se alega en el reclamo. O sea, no hay una fórmula que resuelva este problema. Depende de la violación que se alega, el recurso que debe invocarse y que, si es inefectivo, puede resultarse agotado. Y más que nada tiene que ver con cuáles son los recursos que
el derecho interno le ofrece a esa persona y si esos recursos son efectivos. Entonces, la respuesta es, debe ser el recurso adecuado y si es efectivo, debe seguirse hasta el final. Ahora, si el recurso adecuado no está disponible o si, aunque esté disponible, no es efectivo, y ahí también hay una larga discusión sobre cómo determinamos la efectividad. En muchos casos también la efectividad está vinculada al retardo. Y si tenemos, por ejemplo, una persona privada de la libertad y un retardo de más de 2 años, entonces estamos entrando en una dinámica en la cual podemos hablar de que hay un retardo injustificado. Entonces hay requisitos y excepciones. Y las recepciones más que nada tienen que ver con la inexistencia del recurso a nivel interno, porque puede ser que el recurso no esté previsto en la legislación, con el hecho de que no, y por lo tanto no existe un recurso adecuado, o con la inefectividad del recurso. Y por vía de esas excepciones, se puede llegar a una circunstancia en la cual se puede presentar la petición a pesar de que no estén agotados los recursos internos. ¿Por qué? Porque parte del reclamo en la petición también va a ser la violación del debido proceso o del acceso a la justicia. Más o menos así es como funciona el sistema, pero en algunos casos va a estar muy claro que simplemente no se intentó el recurso adecuado. Por lo general lo que se pide es que se agoten recursos ordinarios. No se le pide a los peticionarios que agoten recursos extraordinarios. Ahora, si existía un recurso adecuado y razonablemente accesible para tener su situación revisada, por ejemplo, por un tribunal superior, por una Corte Suprema, por un tribunal constitucional, y ese recurso no se intentó, no tiene mucho sentido recurrir al sistema interamericano con el retardo que eso va a generar para la resolución de la situación de la persona. Hubiera sido más sensato simplemente ejercitar ese recurso ante los tribunales superiores. Lo que quiero decir es que el sistema interamericano, especialmente el procedimiento ante la Comisión, que recibe muchas peticiones, es muy largo. Y también hay grandes retardos. A la Comisión le lleva casi 2 años revisar una petición, del momento en el cual es recibida hasta que puede estudiarla y además que pide toda la información adicional que hace falta para decidir si corresponde darle trámite o no. Con lo cual, muchas veces es más conveniente ejercitar todos los recursos a nivel interno que golpear las puertas del sistema interamericano, aunque se pueda hacer una vez que se agotaron los recursos ordinarios que son adecuados y que son efectivos. Ahora, esto está ligado también al plazo, porque el plazo que menciona la Convención Americana y otros tratados de Naciones Unidas es el plazo ideal de 6 meses contados desde la notificación de la decisión final. Entonces, en el mundo ideal va a haber una decisión final de una Corte Suprema, o si no había recurso ante la Corte Suprema, del último tribunal ordinario competente, digamos, un tribunal de apelación, depende del país y de la legislación en cada caso, y del tipo de recurso, y luego se cuentan esos 6 meses y la petición deberá presentarse durante ese plazo. Pero la mayoría de los casos que llegan son casos en los cuales hay retardo, no hay recurso, los recursos no son efectivos. Entonces no hay desde qué momento contar los 6 meses. En esos casos deberá ser un plazo razonable desde que ocurrió la violación. Ejemplo, si una violación ocurre en 1979 y en su momento se ejerció un habeas corpus y después la persona recurre al sistema interamericano en 2009,
podría hacerse un argumento de que el plazo transcurrido no es un plazo razonable. En otros casos, se podría hacer un argumento de que sí es razonable, porque quizás la situación de contexto a nivel interno es tan peligrosa para quienes intentan recursos, como vivimos en la Argentina durante la década de los 70 y los 80, que era extremadamente peligroso para los familiares de las víctimas, incluso para las organizaciones, ejercer recursos judiciales, que, bueno, quizás no es irrazonable haber esperado tanto tiempo para recurrir al sistema interamericano. Eso todo depende de la lectura de contexto que se haga del caso particular. Bien. Hay otra pregunta muy interesante. Partiendo de esta base, dice quien formula la pregunta, que existe una idea generalizada, incluso en el ámbito jurídico, sobre que la tarea o la función de la Corte Interamericana culmina cuando emite la sentencia, cuando en verdad, dice quien formula la pregunta, existe un mecanismo de supervisión que puede resultar importante que la doctora Gómez mencione. Yo creo que había intentado mencionarlo. Tanto cuando describimos el procedimiento entero, como cuando hablamos de, bueno, qué pasa cuando se incumplen las normas. Sí hay un proceso de seguimiento, les puedo dar las estadísticas porque las tengo. Si me esperan un segundo, porque pedí justamente esta información actualizada. Bien. Entonces, tenemos, en este momento la Corte Interamericana tiene 75 casos en trámite. Están en etapa de audiencia, o estamos recibiendo escritos de las partes, o estamos deliberando, o un proyecto de sentencia. Casos que se han decidido y están en etapa de supervisión son 282. Hay 282 casos que se ven por tandas en todos los periodos de sesiones, en algunos casos se hacen audiencias, y cada tanto tiempo se emiten resoluciones sobre esos casos. La Corte pasa mucho de su tiempo en ese proceso de seguimiento de cumplimiento. A diferencia de, por ejemplo, la situación de la Corte Europea de Derechos Humanos, que le deja el tema del cumplimiento a un órgano político, que es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, y el comité se encarga, ya pasa a una etapa de tipo político. La Corte Interamericana hace un seguimiento de tipo jurisdiccional, en la cual emite resoluciones, llama audiencias, etcétera, etcétera, y le presta mucha atención al proceso. Y casos cerrados y archivados, que ya se considera que el Estado ha cumplido con todas sus obligaciones, en ese estado tiene 47 casos de ese tipo. Entonces, allí tenemos casi 300 casos en etapa de seguimiento de cumplimiento, a los cuales se les dedica mucho tiempo y esfuerzo. La Secretaría de la Corte Interamericana tiene una unidad, tiene un grupo de personas 100% dedicadas al seguimiento de casos, y cuando se hacen visitas y audiencias públicas en el territorio de los estados parte, se dedica parte del tiempo también a tener audiencias de seguimiento. Algunas son públicas y otras son privadas. Depende de la naturaleza de la discusión que se vaya a tener. Pero el sistema interamericano le dedica mucho tiempo a la cuestión de cumplimiento. Efectivamente, es una parte muy importante del trabajo de la Corte. Clarísimo, Verónica. Otra pregunta, en realidad la vamos a responder vía chat, copiando el enlace, porque una persona desde Corrientes pregunta cómo acceder a la solicitud de opinión consultiva que en este caso planteó el Estado argentino.
que es en este caso sobre todo lo vinculado a derechos emergentes de las tareas de cuidado no remuneradas, así que vía chat vamos a copiar el enlace porque hasta el mes de noviembre hay plazo, tengo entendido, para enviar aportes y contribuciones para que luego la Corte delibere y emita la opinión consultiva. Eso ya lo estamos resolviendo ahora mismo. Y hay otra pregunta que refiere a si es usual que la Corte Interamericana adopte medidas provisionales. Acá simplemente hago un agregado porque lo he leído en estos días, la Corte estuvo sesionando, la propia doctora Gómez formando parte del tribunal, y en un caso muy, muy conocido que es el Vera Rojas versus Chile, se adoptan medidas provisionales cuando hay un cambio de situación, tengo entendido, porque el papá de la niña ha perdido el trabajo y no puede contar con los recursos económicos para aportar al sistema de salud que le permite el sistema de hospital domiciliario, y la Corte allí adopta, en función de una situación claramente de gravedad, medidas provisionales, pero más allá de este caso que ahora estoy recordando con motivo de la pregunta es más general sobre si es usual que efectivamente haya medidas provisionales por parte de la Corte. Sí. Efectivamente, las medidas provisionales están previstas en la Convención Americana. También, con base a la norma de la Convención Americana, se han desarrollado el procedimiento de medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana. Entonces, por un lado está el docket de medidas cautelares que tiene la Comisión Interamericana y el docket de medidas provisionales que tiene la Corte Interamericana. Aquí hay que aclarar otro tema. Las medidas cautelares y provisionales pueden estar vinculadas a un caso pendiente o no. Pueden vincularse a un caso pendiente porque pueden tener su raíz en una situación de peligro para un testigo o una víctima de un caso, peligro a su vida y su integridad personal, puede ser su salud también. Por ejemplo, si la persona está en custodia del Estado o en una situación de vulnerabilidad que tiene conexiones con un servicio del Estado. Pero también se dictan medidas cautelares y provisionales cuando no hay un caso pendiente ante la comisión. La comisión puede dictar medidas cautelares porque la idea es prevenir que se produzca una violación a los derechos humanos. Por eso no hay caso, porque estamos intentando prevenir un daño a la vida o a la integridad personal. Y pueden ser amenazas en contra de un defensor de derechos humanos, puede ser, como mencioné antes, algo que sí puede estar vinculado a un caso, es impedir que se aplique la pena de muerte si hay un caso pendiente y todavía no se ha determinado si hay una violación o no a la convención, pero también puede ser un daño ambiental irreversible sobre las personas y su medio ambiente cultural, su medio ambiente natural. Es muy rica la doctrina que ha desarrollado la Comisión Interamericana sobre este tema. Ahora, aunque no haya un caso pendiente ante la Comisión Interamericana, la Comisión puede remitir este tipo de casos, este tipo de solicitudes de medidas cautelares, terminar elevándolos a la Corte Interamericana. Si considera que ya no puede hacer más nada con relación a la situación, y es la Corte quien debe retomar el diálogo con el Estado para asegurarse de que no ocurra la violación. Es bastante complejo, porque estamos intentando allí prevenir en tiempo real una violación a los derechos humanos en vez de reparar una violación que ocurrió hace mucho tiempo. Así que es una gran responsabilidad. La Comisión tiene más de estas medidas en su docket que la Corte. La Corte no recibe
directamente solicitudes de medidas provisionales que no estén vinculadas a casos ante la Corte ni ante la Comisión. Las debe recibir a través de la Comisión. Porque si no, las personas podrían acceder directamente a la Corte Interamericana, y eso no es lo que establece la Convención Americana. Lo que establece la Convención Americana es que ese acceso es a través de la Comisión Interamericana. Entonces, la medida provisional puede no estar vinculada a un caso, porque todavía no se produjo la violación, estamos intentando prevenirla, pero en todo caso debe ser traída por la Comisión Interamericana. Si se trata de una causa que está pendiente ante la Corte puede adoptarla en forma directa. Eso no hay ninguna duda. Y también lo ha hecho en etapa de supervisión. No solamente cuando está pendiente de una decisión de fondo de la causa, sino también cuando, habiéndose pronunciado sobre fondo de reparaciones, la cuestión está en etapa de supervisión. Y allí debe diferenciar muy bien entre lo que es una supervisión de cumplimiento y una medida de protección frente a la amenaza de un daño irreparable. Debe hacer esa diferenciación en forma correcta. A veces no es tan sencillo, pero hay todo tipo de ejemplos en la jurisprudencia de la Corte, pero debe ser muy cuidadosa en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Yo soy una gran creyente en las medidas cautelares y provisionales. Me tocó trabajar mucho en esa área cuando trabajaba en la Comisión Interamericana. Entonces, es una herramienta importantísima, muy, muy importante, que ha costado mucho esfuerzo desarrollar y que los estados aceptaran, además, que tenían la obligación de adoptar medidas frente a este tipo de requerimientos por parte de la Comisión y de la Corte, y por lo tanto hay que protegerlas como herramienta para impedir daños irreparables a las personas en forma individual o colectiva. Bien, hay 2 o 3 preguntas últimas. Una que plantea la opinión de la jueza doctora Gómez sobre la posibilidad de incluir en la condena dentro de la administración de justicia de un Estado como una medida de reparación el pedido de perdón a la víctima. Yo lo he visto en muchos casos, lo he visto en audiencias públicas, ocurrir delante de nuestros ojos, digamos, incluso que se hagan en audiencia pública. El pedido de disculpas, con ese lenguaje, está incluido en los principios sobre responsabilidad internacional de los estados entre las medidas de reparación. Son de las medidas de reparación más antiguas en el repertorio del derecho internacional. Entonces, efectivamente, el pedido de disculpas aparece en el repertorio de las reparaciones del derecho internacional desde hace muchísimo. Y están en si buscan los artículos sobre responsabilidad de los estados de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, van a ver que allí está listado el pedido de disculpas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas acuden a la protección internacional por una situación que los ha injuriado, además de que les traiga un perjuicio económico, familiar, etcétera, quizás los ha injuriado en su buen nombre, en su honra, en su dignidad. Entonces sí, el pedido de disculpas está dentro de ese repertorio. Ahora, lo que ha hecho el sistema interamericano, a veces con mucho cuidado, y para eso hay que mirar la jurisprudencia de cada caso en particular, es ver cómo vincular el reconocimiento de responsabilidad, llamémoslo así, porque no es un pedido de disculpas entre dos personas, sino es el Estado haciendo un pedido de disculpas por la conducta de sus agentes a lo largo del tiempo, o quizás hace mucho tiempo.
O sea, un gobierno tiene que disculparse por los actos de otro gobierno hace 30 años, muchas veces. Entonces, muchas veces eso debe entenderse como parte de la recuperación de la memoria histórica de una víctima. Nosotros tenemos muchos casos en el sistema interamericano sobre personas que quizás fueron ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas porque estaban sospechadas de pertenecer a un grupo ilegal armado. Muchos ejemplos, puede ser en Colombia, en Guatemala, en distintos países de la región. Y no solamente debe haber una reparación por el daño que la muerte de esa persona genera para su familia, para su comunidad, sino también para recuperar su memoria histórica como persona, a la cual se le había tildado como responsable de cometer delitos que nunca fueron probados, por ejemplo. Entonces hay diferentes escenarios en el cual el reconocimiento de responsabilidad y el pedido de disculpas o pedido de perdón también está ligado con el derecho a la verdad. No solamente el derecho a la verdad de la víctima o de la familia, sino el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto. Entonces, si bien es un elemento clásico de la reparación, está muy resignificado en el sistema interamericano de protección, muy leído en el contexto de cada una de las violaciones a los derechos humanos. Y en casos que involucran no solamente conflictos armados internos como los que mencioné, sino también, por ejemplo, formas modernas de esclavitud, discriminación racial, muchos elementos. También tiene que estar vinculado con otras medidas de no repetición, que deben impulsar también un cambio, no solamente en la legislación, sino en la cultura de una sociedad, a través de la educación, por ejemplo. Entonces, bueno, es uno de los elementos más importantes de la reparación, en ese sentido. Bien. Y hay otra pregunta que, si bien conecta con un caso versus Argentina de hace varios años, que es el caso Fontevecchia, muy conocido, pero en realidad la pregunta es más de carácter general sobre si efectivamente la Corte Interamericana es o no es una cuarta instancia. Buena pregunta. Yo como jurista estoy convencida que no debe serlo. Que no debe serlo. Y hay fallos en los cuales, incluso algunos recientes, en los cuales se nota que la Corte se preocupa de diferenciar su rol como intérprete de la Convención Americana, del rol que tienen los tribunales internos. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo, por cómo funciona la responsabilidad del Estado en esta ficción imperfecta que tenemos, ¿no?, del Estado Nacional y cómo funciona el derecho internacional y cómo hacemos funcionar la protección de los derechos de los individuos a través de la protección internacional de los derechos humanos, no es sorprendente. Creo que es de esperar que puedan haber interpretaciones que están en una zona de penumbra. Eso no me sorprendería, digamos. Pero, ¿por qué? Porque el Estado también puede incumplir obligaciones internacionales a través de los actos del Poder Judicial. Esta es una realidad. El Estado no tiene, como decían mi profesora de Derecho Internacional, la doctora Gutiérrez Pose, que falleció hace un par de años, el Estado no tiene pies ni manos, ni boca, ni oídos, ni nada. Entonces, las violaciones a las obligaciones internacionales se materializan a través de los actos de sus funcionarios.
Y el Poder Judicial es parte de ese cúmulo de funcionarios. Entonces, pueden haber decisiones del Poder Judicial que sean incompatibles con obligaciones internacionales de los estados. Y creo que aquí se está haciendo referencia a eso, en instancias en las cuales la Corte Interamericana, no sin mucha meditación antes, indica que hay decisiones que deben quedar sin efecto. Yo creo que ahí hay que meditar mucho cómo se emplea el lenguaje, y luego cómo se lleva adelante también la supervisión de sentencia, para evitar malentendidos en ese sentido, evitar los famosos choques de trenes, etcétera, etcétera. Pero yo comprendo perfectamente esa zona de penumbra que se da cuando se considera que la responsabilidad del Estado se perfecciona a través de un acto del Poder Judicial y que es lo que debiera hacerse para facilitar la reparación de esa violación, que sigue persistiendo a menos que se deje sin efecto esa decisión o ese acto o esa conducta que es incompatible, que quizás en una circunstancia particular puede ser una decisión judicial misma. Eso es muy complejo. También en casos en los cuales estamos hablando quizás de violaciones que son equivalentes a crímenes de lesa humanidad, y de repente en estados en los cuales no se ha hecho previsión legislativa sobre esos temas, pueden operar la prescripción, la cosa juzgada, etcétera, etcétera. Y entonces también nos encontramos en zonas en las cuales los mensajes de la Corte pueden llegar a colisionar, digamos, con decisiones que se adoptaron a nivel interno de tipo judicial simplemente en aplicación del derecho interno. Entonces, de por sí nos va a tocar entrar en esas zonas de penumbra. Si no existieran esas zonas de penumbra, no había razón de ser para un órgano como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como intérprete. Así que yo creo que, bueno, creo que esas zonas de penumbra son complejas de navegar. Pero a final de cuentas tenemos criterios rectores de cómo debemos interpretar las normas, los tratados internacionales de derechos humanos para asegurar una reparación para las víctimas. A final de cuentas, ese debiera ser nuestro norte. Ese debiera ser nuestro norte. Entonces sí, es un tema muy complejo que requiere mucha reflexión. Clarísimo, Verónica. Ya entramos en el último minuto, con lo cual pedimos también disculpas por las preguntas que han sido formuladas. De todas maneras, hay algunas que podemos contestar desde aquí sin ningún inconveniente, pero para hacer un uso adecuado del tiempo, porque, digamos, es el rango horario de 15 a 17 el que tenemos habilitado, de modo que corresponde expresar muy enfáticamente un agradecimiento especial a la doctora Verónica Gómez, porque ha sido una clase sumamente esclarecedora, no solamente la perspectiva histórica del inicio, sino también la explicación posterior sobre el funcionamiento del sistema interamericano, los órganos principales del sistema interamericano y específicamente el rol de la Corte Interamericana a partir de su experiencia pasada en el sistema interamericano y actual como magistrada de la Corte Interamericana. Muchísimas gracias, Verónica. Ha habido un número significativo de personas participando, un número significativo de preguntas que revela también el interés de la temática y también el interés por escuchar y ver a la persona que expone, en este caso a la jueza Gómez. Y también, por supuesto, agradecerles que hayan estado conectadas y conectados durante estos 3 encuentros.
de este programa de actualización en derechos humanos. Muchas gracias Verónica nuevamente, y nos mantenemos en contacto. Por Adiós. supuesto, un gran placer estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Hasta siempre.